Asambleísta Silvia Con. Compañeras y compañeros asambleístas, estamos muy de acuerdo con las palabras del asambleísta Paco Velasco, presidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, que debe existir una ley de competencia, pero esta ley de competencia tiene que ser transparente porque nosotros somos los obligados a través de las leyes que aprobemos en la Asamblea Nacional de generar mercado, de generar recursos, de generar empleo. Uno de los análisis que se ha hecho dentro de la comisión es justamente el concepto del poder de mercado. Y se dice que cuando hablamos del poder de mercado, decimos que unos o varios operadores económicos tienen poder de mercado cuando al ostentar o no una posición de dominio en el mercado relevante pueden establecer sus conductas sin tomar en consideración a los competidores, compradores, proveedores, distribuidores o consumidores. Esa es la regulación que nosotros tenemos que fijar en ese proyecto de ley. Pero este proyecto de ley, lamentablemente, está violando normas constitucionales. Y viola normas constitucionales porque este proyecto de ley, en vez de regular un mercado, está eliminando el mercado. Y lo está eliminando el mercado sustituyéndolo por una estructura económica estatalmente regulada. Estas son las cosas que realmente nos preocupan cuando debatimos en la comisión y ahorita las presentamos a consideración de ustedes en este primer debate. Escuchaba las palabras del asambleísta Paco Moncayo en que hablaba sobre el poder de mercado enfrenta a las empresas de servicio público, generalmente monopólicas. Una de las obligaciones a través de la Constitución es que los servicios públicos que reciban la ciudadanía sean servicios de calidad. Y dentro de la exposición de motivos se ha considerado únicamente el artículo 52 de la Constitución, dejando de un lado el artículo 62, numeral 25 de la Constitución, que de manera expresa determina que los ciudadanos ecuatorianos tenemos derecho a exigir bienes y servicios de calidad, no solo en el sector privado, sino también al sector público. Señor presidente, compañeros asambleístas, el artículo 84 de la Constitución norma de manera clara las facultades que como legisladores determina que la Asamblea Nacional tiene la obligación de adecuar formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y que en ninguno de estos casos las leyes atenten contra los derechos que están reconocidos en la Constitución. Uno de los mecanismos legales que se está violando en este proyecto de ley es justamente cuando se refiere al artículo 66 en el último inciso sobre la llamada acción de protección, que está normada en el artículo 88 de nuestra Constitución, que establece que es una acción constitucional que tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y se pueden interpretar cuando exista una vulneración de cualquiera de estos derechos. Yo quisiera hacer una pregunta y es justamente que aquellos que aprobaron la ley de la Constitución de ¿se fijaron en algún momento o establecieron alguna excepción al momento de aplicar una acción de protección? Ninguna. No existe ninguna excepción a este artículo en el cual habla sobre la acción contenciosa de los que son objetos, los actos administrativos determinados, en este caso, justamente en este proyecto de ley por la Superintendencia de Control y Mercados, en la que justamente vulnera un derecho tan importante. La acción de protección era con el fin de evitarnos los largos años de penar en un juicio hasta que nuestros derechos se nos devuelvan. Sin embargo, aquí estamos olvidando lo que alguna vez se aprobó, que alguna vez se debatió en Montecristi.
Por otra parte, me gustaría referirme al artículo 46, y en la que se refiere a la designación institucional de las personas que deben conocer y resolver las infracciones dentro de la primera instancia administrativa. Voy a leer los artículos 1 y 2 de los numerales 1 y 2 del artículo 41, en los que indican: primero, conocer, juzgar y resolver sobre las infracciones establecidas en la ley y aplicar las sanciones pertinentes. Y 2, conocer y resolver los recursos que de oficio o a petición de parte se interpusieran respecto a los actos o resoluciones conforme a lo previsto por esta ley y sus desamparados ante este tipo de atropellos. Justamente esto es lo que queremos hablar. Y decir que aquí resulta que el mismo superintendente de control de mercado es aquel que va a ser juez y parte, porque muy seguramente nunca el superintendente vaya a aceptar una apelación a sus propias resoluciones. Es decir, nunca va a aceptar que ha cometido un error. Otro punto es la violación de derechos humanos que permitiría el artículo 36 en su numeral 14. Y dice: no puede ser atribución de la superintendencia la solicitud de medidas cautelares a un juez con fines investigativos. En esencia se incurre en el error de asemejar el proceso de investigación administrativa en el control y vigilancia del mercado en un proceso penal. Se debe dejar en claro que entre las medidas cautelares pueden incluirse hasta aquellos de carácter personal que privan al más preciado el bien más preciado de un ser humano, como es la libertad. Las medidas privativas de libertad en un proceso penal, propiamente dicho, solamente se utilizan con 3 órganos. Otra normativa que nos resulta inconstitucional es el artículo 76.2, literal F de este proyecto, y en la que se determina que incurren en infracción grave las autoridades judiciales, o sea, jueces que hubieran admitido o concedido recursos legales o judiciales que tengan como resultado impedir o restringir la aplicación a las normas previstas en esta ley, las resoluciones de la Superintendencia de Control de Mercado. Si la propia Constitución, en el artículo 173, determina que los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados tanto en la vía administrativa como en los órganos correspondientes de la función judicial, este artículo es inconstitucional porque se pretende sancionar como infractor al juez que en cumplimiento de su función haya admitido estas impugnaciones facultadas por la Constitución. Tengo que recalcar otro punto que es bastante importante, y justamente sobre las sanciones que se van a aplicar a aquellas empresas que se consideren están haciendo una competencia desleal, que las multas van desde $500,000 hasta $10 millones. Esta es una intromisión en la independencia de la función judicial y por su carácter inconstitucional solicito que se revise este artículo. Estas son las observaciones, señor presidente. Quisiera que realmente, Paco, en el segundo debate en la comisión, todas estas consideraciones se las revise. Hay observaciones que tú las has aceptado y que ha sido tu compromiso de cambiar este proyecto de ley. Nuestro compromiso también es llevar a la ciudadanía una ley que sea realmente que genere competencia, pero que genere una competencia leal. Ese es el control que debe tener esta ley, pero por ningún motivo vamos a dejar que haya inconstitucionalidades en un proyecto de ley tan importante, un proyecto de ley que toda la ciudadanía lo pide, que lo está esperando. Es nuestra responsabilidad como asambleístas llevar y aprobar leyes en beneficio del país, en beneficio del desarrollo del Ecuador, y justamente Queda un minuto, asambleísta.
Sí, ya voy a terminar, señor presidente. Y justamente la eficiencia con la que nosotros aprobemos esta ley es lo que va a generar el empleo que tanto que necesitan nuestros ecuatorianos. Gracias.